¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro de estos videos mensuales, esta bonita sección mensual de preguntas y respuestas que tanto me gusta. Llevamos ya rato haciendo esta sección y es el mes de septiembre. Creo que llevamos como 7 secciones, 6 secciones, no sé cuánto llevemos. Pero hey, gracias porque gracias a ustedes que están viendo este video y que están participando mensualmente en esta sección, esto sigue vivo. Si el día de mañana dejan de comentar, si ya no hay preguntas, pues esto va a acabar muriendo. Pero como la respuesta ha sido bastante buena, este proyecto sigue y yo estoy muy feliz porque es algo que me encanta hacer. Me gusta sentarme aquí, echarme un agua, a veces me echo una cerveza, hoy traemos un agua, de hecho con el Yeti que me regaló el buen Iztaparrasta, que le mando saludos. Y nada, el día de hoy vamos a contestar preguntas, vamos a platicar de la vida, de las cosas que han pasado. Estoy feliz, estoy un poco oxidado, tengo rato sin grabar, especialmente en Ciudad de México. De hecho es la primera vez que estoy en este estudio hace más de un mes, porque había estado un buen rato en Monterrey visitando a la familia, grabando otras cosas por allá, y hasta el día de ayer llegué a Ciudad de México. De hecho, pues estoy grabando este video muy próximo a que salga, en la semana creo que este sale el jueves 26, 27, algo así, es martes 24, entonces ha pasado muy poco tiempo, entonces se siente como un capítulo bastante actual. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con esta sección. Les recuerdo un poco el formato. Este es un formato en donde yo contesto sus preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Que las preguntas del siguiente capítulo van a salir de los comentarios de este capítulo. Entonces comenten sus preguntas, comenten lo que le genere curiosidad, denle me gusta a las preguntas que les gustan y el siguiente capítulo, el algoritmo de inteligencia artificial va a estar escogiendo las preguntas más relevantes dependiendo de todo esto de los que le acabo de decir, de qué tantos me gustas tenga, qué tan interesante sea la pregunta y que sea una pregunta, y eso va a ser el contenido del próximo capítulo. En este capítulo los invitados son ustedes, pero bueno, parezco político, me voy a callar y vamos a empezar con esta bonita sección de preguntas. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo o inesperado en un creativo y cómo lo manejaste? El momento más incómodo o inesperado en un creativo. Ha habido varios, van casi 500 capítulos del podcast, entonces tiene que haber momentos incómodos o momentos que no estaban planeados, y generalmente a mí los que más pena me dan tienen que ver con fallas técnicas de equipo, que afortunadamente no hemos tenido tantos, lo cual es algo bueno, lo cual es algo que también me da mucho orgullo, porque si hay una falla técnica en un podcast es 100% culpa mía, porque yo soy el vato que está monitoreando la parte técnica. Sé que podría no dedicarme a esto y podría no hacer yo esto, pero me gusta mucho, o sea, generalmente, o me gusta genuinamente meterme en los fierros detrás de mi proyecto y hacer lo más eficiente que puedo mi proceso de grabar y editar y subir los podcasts. Y sin tirarme muchas flores, generalmente me sale muy bien. De hecho, me sale también que abrimos una sección de videos exclusivo para miembros, que después hablaremos un poco más de este tema, en donde precisamente enseño qué es lo que hago y qué es lo que he estado haciendo para grabar los podcasts. Sin embargo, pues la vida pasa, ¿no? A veces las cosas fallan, a veces de repente los equipos pues no sé, tienen algún error, y eso generalmente me genera mucha pena. El último que me pasó, que me acuerdo, fue en el último capítulo que grabé con Drake Bell. Falló su cámara, que me dio un chingo de pena porque aparte había gente, lo grabamos aquí en este estudio en Ciudad de México, y como que empezamos a grabar y yo por pendejo como que no prendí la cámara y creí que sí la prendí, o no sé si ya la había prendido y la prendí 2 veces, o no sé qué hice, pero básicamente no se grabó media hora de su toma, entonces la tuvimos que resolver de una manera poco ortodoxa. Pusimos la toma esta, que es la toma abierta, y tuvimos que cortar las 2 tomas de esa toma abierta, entonces el capítulo se ve raro en los primeros 30 minutos, después me doy cuenta y me acuerdo que hago una especie de pausa igual al baño y dije, puta güey, no grabé la cámara, y dije, a la verga, pues ya pasó, vamos a seguirle, y finalmente resolvimos haciendo estos cortes de cámara, tanto para su toma como para mi toma, que mi toma no falló, pero yo por solidaridad dije, ¿sabes qué? Si falló la de Drake, también va a fallar la mía, y por solidaridad también mi toma en esos primeros, creo que fueron 20 minutos, no fue tanto tiempo, era mi toma abierta, ¿no? Y esa fue una vez que me dio bastante pena, porque aparte estaba el buen Héctor con el que yo grabo esta también sección mensual, en donde cotorreamos de capítulos de creativo, de noticias y demás cosas, pero él estaba de visita aquí en Ciudad de México porque esa vez íbamos
íbamos a grabar una temporada de Bizarro y aparte íbamos a grabar uno de estos capítulos y él estaba en el estudio, perdón, en la parte de abajo del estudio, pues con toda la gente que venía con Drake. Y pues obviamente la gente decía, oye, güey, no está grabando la cámara. Y Héctor, yo le dije, mira, a veces sale un letrero de que se para la cámara, pero es normal, eventualmente se vuelve a retomar porque para eso sirven los intervalómetros, que son estas cosas que yo uso para, aquí están, que yo uso para grabar. Entonces que no se preocupen, eventualmente va a acabar funcionando. Y no funcionaron esos 20 minutos y sí fallaron y aparte fueron los primeros 20 minutos y eso fue lo que me dio bastante pena. Me acuerdo también un caso muy especial de hace ya bastante tiempo con el bueno Dindu Peirón, que ahí se apagó el estudio. Ahí como que hubo no sé qué fue, pero como que se apagó todo el estudio, se apagaron las cámaras, la computadora, la consola, todo se acabó apagando. Afortunadamente pudimos rescatar todo y se quedó intacto, y esa vez también me dio bastante pena, pues porque obviamente se apaga todo el estudio. Yo en ese entonces estaba empezando, era como el capítulo 50, quizá el podcast creativo no tenía la reputación que hoy en día tiene, y me dio muchísima pena porque aparte Odín yo no lo conocía. Odín lo tomó bastante bien, después me acabé siendo buen amigo de él, me invitó a su programa y he estado aquí también de vuelta en creativo, que de hecho ya toco un capítulo con él, hace mucho que no platico con él, pero esa me dio mucha pena. También un capítulo con Franco Escamilla falló el audio, pero no se dio cuenta y me dio mucha pena porque yo psiconeé en el capítulo que mi audio no fallaba y falló algo muy ligero, o sea, fallaron como unos 15 segundos de audio que finalmente acabé usando el audio de las cámaras para llenar esos espacios, pero pues me la peleé editando porque se desfasaba todo gracias a que este audio no servía. Y en general ha habido ciertos errores técnicos. Ahora justamente en el podcast de Billie Eilish, que se supone que no lo iba a grabar yo, las personas encargadas de grabar el audio les falló el audio y tuvimos que interrumpir la plática después de como 1 o 2 minutos que habíamos empezado y volver a empezar. Eso me dio muchísima pena a mí, aunque honestamente no fue mi culpa. Yo no era el encargado de grabar el audio y me dijeron que ellos los iban a grabar. Finalmente acabé grabando yo el audio por mi cuenta y afortunadamente acabó saliendo bien. Pero hey, son cosas que pasan en el podcast o son cosas que tienen que pasar. Hay demasiado equipo, hay demasiadas cosas que pueden salir mal, hay micrófonos, hay cables, hay cámaras, hay pilas, hay luces, hay muchas cosas que pueden salir mal, entonces me imagino que es parte del juego, pero sí, esas son algunas de las cosas incómodas. En cuestión a conversaciones, me imagino que sí han pasado cosas incómodas, pero cuando pasan, yo soy muy frontal con la persona, le digo, oye, si quieres quitamos esa parte si no te sentiste muy cómodo. Yo no quiero que a la gente le lleve la chingada por estar en mi podcast, entonces generalmente cuando hay algo que quizá no fluyó de la mejor manera, a veces se deja y está chido cuando se deja, pero también hay veces en donde si la persona no se siente cómodo compartiendo eso, se arrepintió, ¿quién soy yo para obligarlo a hacerlo? ¿No? Entonces le digo, si lo quieres quitar, lo quitamos con toda confianza. Pero sí, también he tenido yo errores en ciertas preguntas. Por ejemplo, una vez estaba entrevistando a un artista y me equivoqué con el nombre de una canción y como que no se lo tomó muy bien y eso fue un momento incómodo, un momento un poco bochornoso que acabamos quitando. Quizá no lo debimos haber quitado, pero lo quitamos en su momento porque creo yo que la reacción del artista tampoco era muy buena y no sé. Yo la neta, no me gusta que alguien le lleve la chingada por salir en creativo. Eso sería como mi conclusión. Pero hey, van algunos momentos incómodos. También hay podcasts que, por ejemplo, no subimos, que son raros. Probablemente ha pasado esto 3 o 4 veces. O que volvemos a empezar. Eso ha pasado probablemente 2 veces. Porque no funciona o no fluye bien la plática. Pero son algunas de las cosas que pasan en creativo. Top 5 de los invitados más interesantes del año. Top 5 de los invitados más interesantes del año. Déjame, me meto a YouTube precisamente para acordarme de... Es más, puedo usar mi celular para acordarme de algunos capítulos que definitivamente vale la pena ver este año. Mira, me voy a saltar los populares, porque pues mucha gente vio los populares y me voy a ir por los que quizá no fueron tan populares, porque son capítulos que yo recomiendo, ¿no? Creo que si eres nuevo al formato, te tienes que aventar un capítulo con el buen Héctor. Ese formato se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Me la paso muy bien, entonces cotorreo bastante. Extraoficialmente son conocidos como los recreativos, entonces te recomiendo, por ejemplo, el último que se llama La Casa de los Morbosos. Muy buen capítulo. Creo que el de la historia de Jesús, que fue el primero que hace Roberto Inteligencia Artificial, también es algo imperdible de este año. Y como es el primer capítulo, creo que está poniendo la vara muy alta de lo que viene por ahí. Entonces yo también te recomendaría definitivamente eso. ¿Qué otro recomendaría? El de Macario Brujo también lo recomendaría. Ya lo recomendé en otros podcasts, pero creo que es un muy buen invitado que definitivamente recomiendo esa plática. El de John Sutcliffe también se me hizo increíble, lo recomiendo. Las clases de filosofía con Mateus también son una joya. Llevamos todo el año sacando clases mensualmente. Entonces te recomiendo que te las avientes todos porque sí aprendes bastante sobre
sobre filosofía, ¿no? Y llevamos ya casi 9 clases, 10 clases o 10 clases llevamos ya grabadas. Y yo siento que he aprendido bastante y la gente que consume fielmente ese formato también lo puede acabar constatando. El de M. Malafé es muy bueno, el de Leonel García también es increíble. Hay bastantes, la verdad. El de Esquizofrenia Natural me gustó bastante. Hay muchísimos capítulos muy buenos este año. La verdad es que sí me está gustando mucho la dirección que está tomando este podcast. Entonces sí te puedo decir que estoy orgulloso de todos los capítulos y muy orgulloso de una gran parte de esos episodios. Pero bueno, ahí te mencioné algunos puntualmente, ¿no? ¿Cómo conseguiste el podcast con Billie? ¿Cómo conseguí el podcast con Billie Eilish? Me lo ofreció una disquera, me lo ofreció la disquera Universal, se acercó conmigo, me dijo que iba a estar Billie Eilish en Ciudad de México, que tenía un espacio de alrededor de 40 minutos para echar la entrevista, que tenía que ser en un recinto en donde ella iba a hacer una especie de rueda de prensa y ciertas entrevistas. Entonces, en este espacio adaptaron como distintas cabinas en donde había más gente haciéndole entrevistas. Estaba ahí Se Regalan Dudas, estaba ahí Cervantes, y a mí me tocó un espacio de esos 30-40 minutos. Finalmente acabaron siendo 30 por esa falla del audio, pero el capítulo salió increíble y así fue como conseguí el capítulo de Billie Eilish. Después incluso hubo una entrevista con John Mico ahí en ese mismo día, creo, ese mismo lugar. John Mico la acabó entrevistando por el lanzamiento de su nuevo álbum, que por cierto, vayan a ver el capítulo de John Mico en Creativo, también está bastante chingón. Pero esa es la historia en corto de cómo conseguí el episodio de Billie Eilish. ¿Cómo imaginas que vivirás tu vejez? ¿Cómo viviré mi vejez? No sé. Me imagino viviendo en un lugar, probablemente en Monterrey, si te soy sincero, en algún lugar un poco alejado de la ciudad. En Monterrey hay muchas montañas, hay muchos lugares que no están tan urbanizados. No sé si me vea en una ciudad toda mi vida, probablemente en algún momento me salga de la ciudad. Me veo escribiendo, la verdad es que me gusta bastante escribir, me veo practicando algún deporte, obviamente conforme vaya creciendo pues ya no voy a practicar tantos deportes, pero quizá el golf, me gustaría practicar golf, no sé, me veo caminando, me veo leyendo, me veo viviendo una vida tranquila con mis seres queridos, con la gente que quiero, sin mucho ruido, sin mucha farándula, sin mucha vida pública, vaya. Así me veo en mi vejez. Esperemos que llegue porque creo que es algo que muchas personas damos por sentado, pero no lo tenemos seguro. Espero en primer lugar llegar a esta etapa en mi vida, pero así me veo, así me percibo, si es que llego a esta etapa en mi vida. Seguramente trabajando en algo, o sea, no me veo retirado. Yo soy muy fan de la idea y de este tipo de artista que se muere perfeccionando su arte, perfeccionando lo que sea que esté haciendo. Y así me veo, o sea, tengo la suerte de decir que mi trabajo y mi vida no son algo que puedo llegar a separar. Y si no me dedicara a esto, probablemente estaría experimentando de alguna manera similar a lo que yo hago. Entonces, para mí es muy difícil retirarme porque prácticamente sería matarme. Entonces, yo me veo sí trabajando en algo, obviamente ya quitándote la presión económica, quitándote la presión de, no sé, de esta juventud, de estas ganas que tienes de llegar a una vejez o de percibir, no sé, como que normalmente la juventud, como tienes una puerta abierta y un camino que en teoría es muy extenso por delante, pues es muy difícil especular y como no estar seguro de quién eres, ¿no? Creo que la vejez te empieza a dar una certeza de lo que has hecho, es más fácil empezar a voltear a ver al pasado y poder apreciar un poco la cantidad de trabajo que has hecho y lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Entonces me veo así, viviendo mi vejez. Desde que empezaste a hacer los videos de clases de filosofía con Mateus, ¿qué tanto ha influido en tu día a día? Sí, como ya les mencioné, esta sección de filosofía con Mateus me ha encantado, creo que es de los proyectos favoritos, si no es que el proyecto favorito que tenemos hoy en día recurrentemente en el podcast creativo, que le mandamos un Mateus a saludo, no, le mandamos un saludo a Mateus, que se va a ir a Cambridge el siguiente año a perseguir su sueño de estar en una ciudad, en un pueblo tan importante allá en Inglaterra, en donde Isaac Newton, por ejemplo, la famosa anécdota esa de la manzana que le cae a la hora de describir la gravedad está precisamente en la ciudad de Cambridge, una ciudad con muchísima historia. Seguramente lo estaremos visitando el próximo año, pero sí, definitivamente es algo que me ha ayudado mucho en mi día a día, como que te permite compartimentalizar el conocimiento y tener como una fuente de dónde salió quizá esa idea o de cuando menos en dónde empieza la primera documentación de las ideas humanas, porque lo interesante de la filosofía es que la filosofía empieza justamente cuando empezamos a documentar las ideas, ¿no? O sea, Sócrates a mí se me hace una persona bien interesante porque él no escribió nada, entonces lo conocemos a través de Platón y marca un antes y un después en la historia de la filosofía, el punto en el que los filósofos de antes de él son los presocráticos, ¿no? Es como una especie de Jesús en la filosofía.
Entonces se me hace bastante interesante conocer esto porque también obviamente son ideas que por algo son clásicas, que siguen siendo relevantes hoy en día, que las ves compartidas en distintos formatos, y el hecho de poder trazar a la fuente primaria de dónde nace esa idea, pues es algo que yo aprecio bastante y definitivamente me ha ayudado y me ha permitido aprender muchísimo más de nosotros mismos, porque a fin de cuentas creo que estudiar filosofía, estudiar historia es aprender más de ti mismo y de dónde eres y de por qué eres como eres, ¿no? ¿Qué pasó con Amor FC? Bueno, la historia de Amor FC ya la compartí en un capítulo con Héctor en el último, pero lo vuelvo a comentar por aquí. Les quiero también comentar que seguramente en algún futuro estaremos haciendo un capítulo con el buen Jacobo Wong, platicando un poco más la historia extensa, el chisme, si quieren llamarlo así, de lo que pasó con Amor FC, que estos últimos meses realmente fueron una locura, tanto para Jacobo y para mí y para todas las partes involucradas. En este momento no es conveniente hablar a detalle de la historia porque se tienen que terminar de resolver ciertas cosas, pero para no hacer el cuento muy largo, básicamente ya no vamos a estar en la People's League esta temporada y pues nada, este equipo de Amor FC sigue estando, el club sigue existiendo, los jugadores, como no eran jugadores nuestros sino que eran jugadores de la liga, van a estar compitiendo en otros equipos. Hay un equipo que, por cierto, creo que el presidente es Skipper, Sargento Rap y no recuerdo quién más. Creo que una futbolista profesional, si no me equivoco, y creo que ese equipo va a tener pues la base de los jugadores de Amor FC. Entonces les deseamos lo mejor a ese equipo, que la rompan, ojalá queden campeones, y a los jugadores les deseamos lo mejor. Pero pues es la historia corta. En algún otro momento contaremos a más a detalle lo que acabó pasando y por qué pasó lo que hoy en día les estoy contando de una manera muy breve, porque creo que es una historia interesante que vale la pena contar y que también se presta mucho a la especulación. Hubo incluso muchos rumores de muchas otras cosas, de acercamientos, de bla bla bla. Entonces en algún momento contaremos esa historia, pero lo que sí quiero dejar en claro es que le deseamos lo mejor a todas las partes involucradas, a la People's League, a los equipos que se quedaron, a los dueños, a los jugadores. Espero que les vaya muy chingón. De verdad deseo que tengan una temporada muy exitosa. Y nada, el amor siempre gana y si no hemos ganado, esto no se ha terminado. ¿Cómo hablas con tanta facilidad? Dame unos consejos, por favor. ¿Cómo hablo con tanta facilidad? Bueno, primero que nada, un agradecimiento sincero por ese cumplido que me estás dando. No sé, es práctica. Yo creo que es práctica. Acaba siendo como... Para mí la conversación se vuelve como explorar ciertos caminitos de ideas. Y esos caminitos de ideas, conforme más hables, te acabas dando cuenta que más rápido llegan a ti. Entonces empiezas a agarrar distintos caminos en la conversación que te llevan a tener una lucidez, una especie de fluidez. A mí me ha ayudado mucho el desenvolverme y el poder comunicar en distintos formatos, ya sea por ejemplo en estos podcast monólogos en donde les hablo directamente a ustedes, pero también en podcast con invitados, cuando solamente tengo uno, en un podcast como El Tren, que somos 4 personas, también en conferencias, también como invitado. Entonces he tenido la oportunidad de estar presente en muchos formatos que involucran una habilidad a la hora de hablar y eso me ha permitido desarrollarlos. También ahorita estoy terminando un proyecto, justamente se acaba en las próximas semanas, de monólogos con Amazon Music, en donde grabé 50 monólogos hablando de cosas que pudieran parecer muy superficiales, pero son 10 minutos de yo hablando de esa cosa y encontrando como la parte profunda, la parte filosófica de cosas que quizá no tengan mucho sentido, como por ejemplo, ¿por qué sirven apio con las alitas? Y eso me ha ayudado a poder desenvolverme de mejor manera y hablar de mejor manera. Entonces creo que la respuesta sencilla es practicando, y también algo que agregaría es definitivamente escribiendo. Creo que escribir es una manera de poder literalmente ver tus pensamientos en un papel, encontrar las redundancias, ver qué puedes mejorar, ver qué puedes quitar, y eso se va a traducir en que tú tengas más lucidez a la hora de que quieras comunicar lo que sea que tú quieres comunicar. Eso es lo que a mí me ha ayudado, principalmente práctica y escribir mis ideas para darme cuenta cuando la estoy cagando o no la estoy cagando. También en este podcast me ayuda mucho ver mis episodios. Es un proceso doloroso, es un proceso que no me gusta, me caga verme, me caga escucharme, pero creo que es un proceso necesario para mejorar y para poder estar en un proceso de mejora continua, valga la redundancia, porque si no, simplemente te quedas estancado con los mismos errores, las mismas muletillas y no avanzas. Creo que eso pasa a la hora de hablar, también pasa con los comediantes que se graban sus especiales, se graban sus sets de comedia y se dan cuenta que funciona y que no, o a la hora de practicar un deporte, si tú te grabas, la cámara es un maestro bastante efectivo. ¿Qué opinas de la soledad y el saber identificar a tus amigos? ¿Qué opino de la soledad? No sé, creo que la soledad es un elemento necesario
dentro de la existencia humana en al menos un momento de tu vida. Creo que la soledad puede ser un gran maestro. La soledad de cierta manera te ayuda o te orilla a estar solo, valga la lógica o la obviedad, pero estar solo contigo mismo, y eso te permite tener un diálogo introspectivo sobre lo que te duele, lo que te gusta y lo que no te gusta y lo que quisieras llegar a cambiar. Creo yo que para muchas personas la soledad se vuelve insoportable porque muchas veces esa plática es muy difícil. Es una plática que uno no quiere tener, pero creo que es algo necesario tener, porque a veces el darte cuenta que estás haciendo las cosas mal significa resignificar tus últimos años y decir, no mames, que he estado perdiendo el tiempo, cuando la realidad es que no, estás dentro de un proceso y dentro de ese aprendizaje de tu vida ha estado el cagarla quizá 2 años, ¿no? Pero a veces nos da miedo lo que puede llegar a implicar que concluyamos ciertas cosas que preferimos no estar solos. O también a veces tenemos traumas muy fuertes, tenemos quizá traumas de la infancia, cosas que no hemos resuelto, y el estar solo nos orilla precisamente a pensar y a que estos traumas resurjan, y hay gente que no quiere estar con esos traumas. En mi caso, yo he tenido la fortuna de no tener un trauma muy fuerte y poder estar bastante tiempo solo y disfrutar esa soledad, pero creo que hay personas que necesitan quizá una ayuda profesional para poder estar solos. Creo que el saber estar solo es uno de los más grandes lujos que uno se puede acabar dando como persona, porque se permite o te da la oportunidad de que te conozcas, y si no te conoces a ti mismo, vas a vivir toda tu vida con un extraño. Entonces, para mí la soledad es esa excusa perfecta para estar contigo mismo, y en ese estar contigo mismo te conoces a profundidad y te empiezas a dar cuenta de qué te gusta, qué no te gusta. Tienes la posibilidad de analizar tu vida en retrospectiva, pensar tus acciones, ver tus errores, y eso a su vez te va a generar una especie de guía para la acción. Entonces, para mí los momentos de soledad a veces me generan lucidez porque me dicen hacia dónde me tengo que mover. Eso es lo que representa para mí la soledad. También, obviamente, pues depende mucho del contexto, ¿no? Si vienes, por ejemplo, una ruptura amorosa, pues el estar solo quizá haga que estos temas acaben saliendo a flote, pero creo que son temas que uno tiene que acabar atravesando, ¿no? Como esta cita que la única manera de cruzar el infierno o de pasar el infierno es atravesarlo, ¿no? Creo que a veces es necesario estar solo para poder luchar con estos demonios, pero también hay de demonios a demonios, y creo que a veces se vale también incluso pedir ayuda profesional para poder darte el lujo en un futuro de poder disfrutar tu propia soledad. Pero también somos seres sociales. Creo que no tenemos que tampoco caer en una vida de ser un ermitaño, y tenemos que encontrar el balance entre las dos facetas de nuestra experiencia humana. Eso es cuando menos mi opinión. ¿Cuáles son tus mejores consejos para el manejo del tiempo? Mis mejores consejos para el manejo del tiempo, yo creo que anotar tus pendientes. Creo que a veces la procrastinación, que para los que no sepan qué es la procrastinación, que es una palabra en inglés que no estoy seguro si existe en español, pero básicamente es perder el tiempo. No sé, sabes que tienes que hacer tu tarea y en lugar de hacer tu tarea empiezas a saltar la cuerda, empiezas a jugar FIFA, ¿no? Eso es procrastinar porque estás evitando tu pendiente, ¿no? Entonces creo que muchas veces la procrastinación nace de estar abrumado por la cantidad de pendientes que tú tienes que hacer. Entonces, para mí lo que me ayuda en este tipo de situaciones es anotar esos pendientes en un papel o idealmente en un pizarrón blanco, que a mí me ayudan bastante. Anotar esos pendientes y decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a enfocar en 5. ¿Por qué en 5? Pues porque si me enfoco en más de 5 me voy a volver a abrumar y voy a acabar procrastinando. Entonces, la meta de mi día es simplemente resolver estas 5 tareas. Te garantizo que si haces eso una semana, o sea, si por 5 días resuelves 5 pendientes que para ti sean urgentes, la claridad que vas a llegar a tener a la hora de estar intentando invertir tu tiempo va a ser increíble, ¿no? Entonces, anota esos pendientes, divídelos en secciones de 5, enfócate en 5 por día, y en una semana te vas a dar cuenta de la diferencia abismal en la que se va a encontrar tu estado mental. También algo que yo uso mucho para manejar mi tiempo es cuidar mucho mis mañanas. Yo digo, obviamente no siempre se puede, ¿verdad? Pero cuando se puede intento que mis mañanas sean solamente para mí, para precisamente resolver estos pendientes o hacer estas cosas que tengo o que quiero yo hacer. Es como tiempo proactivo en donde experimento, en donde curioseo, en donde hago lo que yo quiero hacer. Y en la tarde intento que sea más de tiempo reactivo, es decir, tiempo que tiene que ver más con pendientes, con juntas, con cosas que dependen de otras personas, ¿no? Esa es la manera en la que yo manejo mi tiempo. ¿Qué aprendizaje le agradeces a tus padres que te ha servido en tu vida? Muchísimos. La verdad es que conforme pasa el tiempo y me hago más viejo o me hago más grande, más
aprecio la infancia que tuve y la educación que mis padres me dieron. Creo que hicieron un muy buen trabajo. Yo dudo que pueda hacer un trabajo tan bueno como lo hicieron ellos. Creo que me permitieron, primero que nada me dieron una casa llena de amor, lo cual creo que es algo muy importante para que un niño se desenvuelva de la mejor manera. Estuvieron presentes durante todo mi crecimiento, me apoyaron, creyeron en mí, me incentivaron, fueron duros cuando tuvieron que ser duros, y me permitieron construir la suficiente seguridad para creérmela que yo podía hacer las cosas. Y creo que eso es lo que más les agradezco, que me hayan precisamente apoyado en las cosas que yo quería hacer, y cuando no hubo ese apoyo que genuinamente existiera una duda genuina, valga la redundancia, de decir, oye, yo no creo que eso va a acabar funcionando por tal cosa y tal cosa. Eso es muy diferente a que simplemente te digan no o te rechacen, ¿no? Entonces creo que para mí fue algo bastante chingón. Creo también que las expectativas que quizás se me dieron de niño a mí me acabaron favoreciendo mucho. Mi papá venía de un background muy de matemáticas y a mí siempre me gustaron las matemáticas, entonces me cayó como anillo al dedo. Ese tipo de presión, si le quieres llamar así, a mí me sentó bastante bien. También obviamente pues la experiencia con mis hermanas, el ver a mis papás por ejemplo sacrificar su tiempo, su dinero y su esfuerzo, llevando por ejemplo a terapia a mi hermana menor, fue algo que me dio una lección de vida. O sea, el compromiso que ellos dieron a la hora de educar a mi hermana y la cantidad de tiempo que le dieron para que mi hermana se convierta en la persona que hoy en día es, pues algo que le respeto y le admiro bastante. Y en general todos, o sea, fueron muy buenas personas. Creo que entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta de lo afortunado y lo privilegiado que fui de tener a tan grandes personas como padres, y eso sería lo que yo agradecería. O sea, genuinamente no sería quien soy yo ahora sin la educación de mis papás y sin mis papás, y por eso estaré eternamente agradecido. ¿Has pensado en sacar tus libros en audiolibro? Sí lo he pensado, la verdad sí lo he pensado, pero no lo he hecho porque hay ciertas cosas de las plataformas de audiolibros que son un poco abusivas en contra de el autor. Entonces por eso la verdad es que no he investigado lo suficiente, pero lo poco que he investigado digo, órale, no sé si me quiero comprometer a tanto. Más que nada porque yo soy dueño de mis libros. A diferencia de otros autores, yo no tengo una editorial, yo no tengo, pues sí, alguien que pagó por hacer el libro, sino que yo soy 100% el dueño de mis proyectos y de mis libros. Entonces es difícil para mí comprometerme a algo tan duro como lo que exigen estas plataformas. Sin embargo, si te estoy 100% sincero, el formato del audiolibro es un gran formato, es un formato muy conveniente, es un formato que yo consumo bastante, entonces sí creo que lo voy a acabar haciendo. Simplemente yo creo que es cuestión de tiempo, si te soy sincero, pero sí, claro que lo he pensado. ¿Cómo manejas los intereses que tienes y que te van surgiendo para tener el tiempo de ir investigando sobre ellos y aprendiendo? La realidad es que la manera en la que yo intento darme el tiempo de perseguir mis intereses es precisamente incorporándolos a mi trabajo. O sea, la manera en la que para mí me ha funcionado perseguir las cosas o los hobbies que me apasionan es encontrando la manera de meterlos en mi propio proyecto. Por ejemplo, todo el tema de IA, pues se acabó metiendo de lleno a mi proyecto, que era de cierta manera algo que estaba investigando por hobby en un principio, pero después me acabó gustando tanto que eso eventualmente desencadena una inspiración. Y esa inspiración para mí fue decir, oye, ¿cómo puedo usar yo esto que estoy aprendiendo en mi propio proyecto? Y así nació pues este formato, por ejemplo, en donde puedo por fin leer comentarios y publicarlos y contestarlos, perdón, en un video. También así nació Martes Creativo, que ya tiene más de un año publicando un newsletter semanalmente, que si no están suscritos, neta, suscríbanse. Cada vez se pone más chido. Es un proyecto que neta disfruto bastante y comparto cosas que en ningún otro lado comparto. Si se quieren suscribir, métanse robertomezeta.com y al principio sale un banner amarillo, ahí ponen su correo y nos vemos el siguiente martes por ahí. Pero por ejemplo, de esta misma exploración sale Martes Creativo. Han salido distintas cosas, ¿no? Empezó todo con este capítulo que hice con ChatGPT y hoy en día pues ya tenemos incluso una sección en el podcast en donde Roberto, Segunda División, te cuenta la historia de personajes importantes de la historia, y hoy en día estoy experimentando con una nueva versión que precisamente va a incorporar este hobby de inteligencia artificial, pero también un hobby que tengo yo, que es de consumir libros y leer información, que es algo que desgraciadamente he dejado de hacer en los últimos años, porque como mi proyecto de creativo me quita tanto tiempo, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque ha sido un gran proyecto y que me ha dado bastante, pero como me ocupo, me llena tanto el tiempo, no he podido explorar estas otras vertientes. Hoy en día quiero hacer un proyecto
que sea como una especie de club de libros, si le quieres llamar así, en donde con los libros que yo lea eventualmente encuentren su lugar en el podcast creativo. En algún futuro probablemente lo verán, probablemente el siguiente mes estará saliendo el piloto de esto. Espero que lo apoyen. Digo, por aquí les estoy compartiendo pues ¿qué será? Una revelación. Una primicia, es la palabra, una primicia de lo que viene para este podcast, pero esa es la manera en la que lo puedo yo llevar a cabo, encontrar la forma de meter lo que me gusta en mis propios proyectos, porque el podcast creativo y en general mi trabajo sí me tiene muy saturado en cuestión de qué tanto tiempo tengo para explorar estos otros intereses, ¿no? Roberto, me gustaría ver un tutorial de ti programando o ver esa faceta tuya. Sí, 100%, es algo que eventualmente voy a acabar haciendo. Si te soy sincero, estoy bastante oxidado en cuestión de programación. Yo siempre digo que hoy en día programo en defensa propia, pero con todo y eso, claro que programo. O sea, uso mucho incluso inteligencia artificial, ChatGPT, para ayudarme a las cosas que se me olvidan de repente, pero sí hago programas en defensa propia, más que nada macros, por ejemplo en Excel para automatizar cosas, o por ejemplo hice un software precisamente para cambiar las preguntas que saco de los comentarios de los capítulos, archivos WAV con Python, y en general hago este tipo de programitas, pero sin problema lo podré compartir. Ahora que ya tengo esta sección de miembros, que por cierto aprovecho para comunicar esta sección de miembros que ya está disponible aquí en el canal de Roberto Martínez, el de Creativo. En la parte de abajo de este video, por ejemplo, hay un botón que dice unirse, ahí le picas y mi versión inteligencia artificial te va a explicar en qué consisten estas membresías y los distintos beneficios, pero básicamente el primer beneficio o el primer nivel de las membresías te da acceso a unas insignias y ciertos stickers. Al lado de tu nombre va a aparecer un meme mío, y conforme más tiempo seas miembro, más va cambiando ese meme. Creo que cambia mensualmente. Hoy en día hay como 4 o 5 miembros, y de hecho justamente el día de hoy estamos presentando el nuevo sticker que va a estar disponible para los miembros del nivel 1, que nada más cuesta 29 pesos, y este es el sticker. Está chido, la verdad es que no lo he visto, pero espero que esté chido, está chistoso. Estos son los otros memes que han estado disponibles, también los pueden acabar usando en los comentarios. Pero vamos a estar presentando memes nuevos, probablemente cada uno de estos capítulos, unos 2 por mes, porque como se suscribieron muchas personas, ahora YouTube me da permiso de tener más stickers. Antes nada más me dejaba tener 4, y ahora como ya somos muchos miembros, ya me da chance de tener bastantes stickers, entonces vamos a empezar a meterle cada vez más stickers y pues un poco más de creatividad a estos memes, ¿no? Que este primer nivel, de verdad agradezco bastante a todos los que suscriben, es un apoyo que le dan a este canal y de verdad los agradezco bastante. Y luego el segundo nivel sí tiene que ver con estos cursos o estos tutoriales que estoy haciendo sobre cosas técnicas. Estoy empezando con la parte de mi estudio, por ejemplo la grabadora, las cámaras, los micrófonos, todo lo que yo uso para poder grabar esto que están viendo ahorita. Lo estoy explicando un video cada sábado en esta segunda membresía, en videos solamente para miembros de este nivel. Y seguramente ahí en algún futuro voy a acabar explorando el tema de la programación. Por lo pronto viene esta parte técnica de las cámaras, los micrófonos, las luces, todo el estudio. Después vienen tutoriales ya en la computadora sobre cómo edito los podcasts, cómo edito los audios, cómo uso inteligencia artificial para hacer todo más rápido. Después viene ya la metodología de inteligencia artificial de cómo hago los clips, cómo tengo todo automatizado. Todo eso lo voy a acabar compartiendo eventualmente en estos videos exclusivos para miembros. Y después sigue la parte de inteligencia artificial, cómo creé a Roberto Segunda División, cómo hice la voz, cómo hago los guiones para Roberto Segunda División, etcétera, etcétera, etcétera. Eventualmente llegaremos a ese tema de la programación, especialmente cómo hago este programa, por ejemplo, pero sí, si estás interesado te recomiendo la membresía, el segundo nivel. Esa te permite precisamente el acceso a todos los videos. Y luego está el tercer nivel, que como les dije el capítulo pasado, es una membresía que yo no recomiendo comprar, no vale la pena, está carísima, pero esta membresía te da todos los beneficios de las dos anteriores, que por cierto la membresía 2 también te da los stickers, pero esta membresía 3 te da todos los beneficios de la membresía anterior, y aparte yo te voy a estar saludando personalmente en uno de estos episodios de monólogo o en uno de los de Héctor, y de hecho vamos a aprovechar, ahora que estamos hablando de esta membresía, para saludar a los miembros de Creativo VIP, que les agradezco bastante,
Pero la neta, no compren esto, está demasiado caro, pero como quieras, si lo compran, pues aquí los vamos a acabar saludando. Pero bueno, vamos a empezar. El primer miembro de Creativo VIP se llama Procesando, así es su usuario, Procesando. No sé por qué no pusiste tu nombre, carnal, pero te mando un saludo al buen Procesando, que estés muy bien, gracias por suscribirte hace 12 días a esta membresía de Creativo VIP. También le mandamos saludos a Alex Vega Servín, carnal, gracias por suscribirte a la membresía. A Mati Media, te mando un saludo, muchísimas gracias, carnal, de verdad lo aprecio bastante. A Corleone del Toro también, carnal, muchas gracias, lo aprecio bastante. Al buen Eric Torres también te mando un saludo, carnal, gracias por suscribirte a esta membresía de Creativo VIP. A Enrique Garza, carnal, muchísimas gracias, lo aprecio bastante por suscribirte. A Marcos de los Santos, carnal, muchísimas gracias también por suscribirte. Y a Eduardo Martínez Campos. Esas son las personas que no le hicieron caso a mi consejo y les mando un saludo. Ya se pueden desuscribir, ya los saludé. Si están aquí el siguiente mes los voy a volver a saludar, pero yo no recomiendo que compren esa membresía. Yo recomiendo la 2, honestamente. La 2 creo que es la que más valor te da, es la mejor. Pero si no te interesan los cursos, compra la 1. Ya si quieres que te salude, pues bueno, ahí está la 3 abierta. Vale 1,000 pesos, está carísima, no la recomiendo. Pero bueno, esas son las membresías y hasta aquí el anuncio y respuesta a esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que está a punto de sacar su primer libro como autor independiente? ¿Qué consejo le daría a un autor independiente por sacar su primer libro? Bueno, primero que nada sería, que también por cierto sería un gran tema para un video para miembros, pero bueno, creo que algo que definitivamente recomendaría es analizar qué va a representar el libro para ti. ¿Tú quieres el libro para vivir de tus ventas de libros? ¿O quieres el libro simplemente porque a lo mejor tienes ya una plataforma, tienes un podcast y nada más quieres estar presente en distintos lados? Porque creo que eso cambia bastante la respuesta. Si tú quieres vivir de la venta de tus libros, yo te recomendaría que lo saques lo más independiente que puedas, vayas tú a la imprenta, cotices en distintos lados y que te salga lo más barato posible y lo publiques de esa manera porque el margen de tu libro va a acabar siendo tuyo. Sin embargo, eso conlleva una cantidad considerable de trabajo, desde escribirlo, hasta editarlo, hasta hacer la portada y todo el diseño editorial. Eso conlleva bastante trabajo que vas a tener que contratar a gente o hacerlo todo tú si es que eres un obsesivo como tu servidor, ¿no? Que también eso es otro gran tema de video, ¿no? Como hice, por ejemplo, en mi último libro, El Arte de Perder, que me aventé yo incluso el diseño editorial. Pero bueno, ya dejaré de mencionar estas ideas, sino que simplemente las anotaré ahorita que acabe de grabar este video. Entonces yo primero te recomendaría que te hagas esa pregunta. Una vez que respondas esa pregunta, ya tomas el camino que quieras tomar. Si quieres vivir 100% de la venta de tus libros, yo te recomendaría que lo hicieras todo tú para que el libro te salga muy barato y tú tengas la posibilidad de vender tus libros en todos lados al precio que tú quieras y quedándote con todo el margen. Lo bueno de los libros es que no ocupan mucho espacio, son productos no perecederos, no tienen tallas y los puedes guardar fácil en todos lados y siempre los puedes vender. Si el día de mañana algo pasa, te puedes ir abajo de un puente y vender tus libros. O sea, es algo que siempre va a estar vigente y siempre vas a poder vender, ¿no? Lo cual para mí se me hace algo bastante interesante. Ahora, eso sería en la parte de distribución. Si es que tú quieres estar simplemente en tiendas, pues yo te recomiendo que busques una editorial y que tomes ese camino, pero sí que estés consciente de que la cantidad de dinero que vas a generar del libro va a ser mucho menor porque las editoriales te quitan muchísimo dinero y aparte lo imprimen en sus propias imprentas que se llevan una tajada, entonces te vas a acabar quedando con muy poco dinero y aparte las tiendas en donde lo vendes se quedan probablemente con la mitad del dinero, entonces seguramente te vas a acabar quedando con un 15, cuando mucho por ciento, es más, probablemente menos, un 10% yo le calcularía, ¿no? Si lo haces independiente, pues te quedas con el 100%, lo cual es una diferencia considerable, pero ahí es una pregunta que tú tienes que hacer de decir qué tanto potencial tengo yo de distribuirlo por mi propia cuenta. En mi caso yo lo publiqué independiente porque tenía ya el podcast, tenía conferencias y tenía mi tienda en línea. Entonces para mí fue una decisión sencilla de decir, pues me conviene más por este lado, ¿no? Pero esa sería la primera. La segunda tiene que ver con la manera en la que vas a vender tu libro, cómo lo vas a marketear. Lo que yo recomendaría para marketear o para vender tu libro es que puedas generar distintas cápsulas en video o en audio que compartan de lo que se trata tu libro, ¿no? A lo mejor consejos puntuales, ideas puntuales en distintas redes sociales, eso te puede llevar a tener más ventas de libros. Y tercero, pues que simplemente hables de él, o sea, que estés orgulloso de ese proyecto, que estés orgulloso de ese libro, porque creo yo que es la mejor manera de vender o comunicar un proyecto cuando tú estás orgulloso de lo que estás vendiendo, porque ese orgullo se acaba comunicando y transmitiendo en las demás personas y se genera un entusiasmo de compra, ¿no? Estos libros que tengo aquí, que es El Arte de Perder y Creativo, que los pueden comprar en robertomezeta.com,
creativo.com o en las tiendas Paradise. Son libros de los que yo estoy muy orgulloso. Hasta la fecha son de los proyectos que más orgulloso he estado en toda mi vida. Y eso que el creativo lo saqué hace 6 años y el arte de perder hace 3, siguen siendo probablemente los mejores proyectos que he hecho fuera de este podcast creativo, que creo que es el proyecto más importante que he hecho hasta la fecha, pero estoy muy orgulloso, ¿no? Entonces, para mí, esa fue la mejor manera de poder venderlos. Pero ese sería mi consejo. ¿Qué opinas de los tatuajes? ¿Tienes tatuajes? ¿Qué opino de los tatuajes? Me gustan, están chingones. No tengo ningún tatuaje, no lo he descartado. De hecho, debo un tatuaje, que en algún momento probablemente lo haga. Las personas que estaban en ese círculo de tatuajes ya se lo hicieron y nada más faltó yo, lo cual probablemente lo voy a acabar haciendo. Me gustan los tatuajes chiquitos, los tatuajes delgaditos, no me gusta que se vean mucho, pero eso es una cuestión personal. Sin embargo, me encanta ver gente que tiene muy buenos tatuajes y en general sí me gustan los tatuajes, solamente que yo no tengo. ¿Qué tan consciente eres de que has sido muy privilegiado? ¿Cómo lidias con eso? Pues bastante consciente, o sea, creo que he sido privilegiado desde muchas áreas en mi vida, tanto la parte familiar como lo compartías algunas preguntas. Definitivamente también en la parte económica y social me tocó tener la oportunidad de ir a la escuela, de no batallar económicamente en mi infancia y claro que eso es un gran privilegio del cual yo estoy bastante agradecido y también bastante consciente. ¿Cómo lidio con todo esto? Pues no lidio, o sea, simplemente es algo que me tocó, es algo que no tengo ni mérito ni nada que ver. Creo que todo mundo nace con una serie de situaciones que no puedes controlar y que no puedes hacer nada para que cambien en un principio. Y creo que simplemente es una aceptación de decir, pues bueno, yo soy esa persona y esta persona que soy no es mérito mío, sino que 100% fue gracias a la colección de circunstancias que se dieron para que yo naciera en ese momento. Yo no me siento con ningún tipo de mérito por tener esos privilegios y esa es la manera en la que yo lidio con él. También el estar consciente de cierta manera te genera un sentimiento de agradecimiento, lo cual lo intento canalizar de la mejor manera posible y lo utilizo para ayudar a las demás personas, para compartir conocimiento, en general para ser agradecido con las personas con las que quiero ser agradecido y con la gente con la que quiero ser agradecido. Esa es la manera en la que yo lidio, si le quieres llamar así, con mi privilegio. Si tuvieras la oportunidad de platicar con Cancerbero, ¿qué preguntas le harías? Pues no sé, tendría que escribir la plática, obviamente. Sería una plática bastante interesante. En la que me generaría mucha curiosidad. Creo que es difícil hoy en día planear esa plática porque yo pues era muy fan de Cancerbero, pero pues Cancerbero ya murió hace rato. No sé hace cuánto habrá muerto Cancerbero, hace 5 años probablemente. Yo hace 5 años tenía 26 años, él creo que tenía 27, bueno, incluso se me hace que murió hace más. No sé hace cuánto murió Cancerbero, a ver, veamos. Cancerbero murió en el 2015, murió hace 9 años Cancerbero, qué locura. Hace 9 años yo tenía 22 años, entonces yo era fan de Cancerbero cuando tenía 22 años, hoy en día tengo 31, entonces creo que la entrevista o la plática que hubiera hecho en ese momento, que ahí todavía no empezaba Creativo cuando muere, de hecho Creativo empieza unos meses después de su muerte, la plática hubiera sido completamente distinta a la que tendría hoy, pero también la versión de Cancerbero, ¿cuánto fue? 9 años después hubiera sido completamente diferente. Entonces creo que es imposible idealizar esa plática. Me hubiera gustado obviamente hoy en día platicar con la versión viva y actual de Cancerbero, que sería un Cancerbero completamente distinto al que murió hace 9 años, lo cual todavía me genera incluso un poco más coraje de que qué hueva que no se armó y qué hueva que se le privó a un artista tan importante de una carrera que seguramente iba a ser icónica. ¿Te gustaría hacer un maratón? Sería cool ver tu trayectoria documentada en YouTube. Sí, me encantaría hacer un maratón. Correr me gusta mucho. Lo más que he corrido ha sido 21K. He corrido 21K 2 veces y me encantaría correr un maratón, pero sí le tengo bastante respeto al entrenamiento y a lo que necesitas hacer para poder llegar a correrlo. Entonces sí, definitivamente creo que lo voy a correr en un futuro, probablemente a corto plazo. De hecho, pensé en correrlo a final de este año, pero preferí no dedicarle el tiempo a los entrenamientos duros porque sí lo quiero hacer de la mejor manera y no me quiero lesionar. Entonces sí me encantaría correr un maratón. No sé si lo documentaría porque no sé qué tan fan soy de documentar eso, pero lo compartiría definitivamente en el podcast y les compartiría cómo me fue y un poco sobre la experiencia, pero sí es algo que definitivamente tengo en mi lista de cosas que me encantaría hacer. ¿Qué piensas acerca de la muerte? ¿Crees que hay algo después? ¿Qué pienso sobre la muerte? Pues que es algo que nos va a llegar a todos, que es algo que no tiene escapatoria, que es una verdad dentro de la condición humana, o cuando menos así lo es hoy en día, porque creo que sí hay un argumento de la tecnología de cierta manera de solucionar la muerte, lo cual tendría implicaciones existenciales profundas en la vida de nosotros los humanos, porque no es lo mismo decir tengo que hacer esto porque sé que me voy a morir a los 80, 90 años, a decir pues no sé cuándo me voy a morir, entonces ¿para qué me levanto de la cama? Creo que esas implicaciones serían
interesante si se quitaran, pero pues lo he dicho antes, o yo creo que lo que hay después de la muerte es lo que hay antes de la vida. Nada, no te vas a dar cuenta, vas a regresar a ser parte de un todo y creo que eso tiene una belleza, pero también, si te soy sincero, es algo que me asusta. ¿Qué opinas sobre la saturación de contenido en redes sociales y cómo afecta o beneficia a la sociedad? Creo que es un problema interesante el hecho de que haya muchísimo contenido en redes sociales. Obviamente yo soy uno de los culpables de que esto exista porque a fin de cuentas me dedico a hacer contenido y estos últimos años he grabado y publicado una cantidad obscena de contenido. Pero es mi trabajo. También es el trabajo de otras personas, entonces simplemente creo que es una realidad. Creo también que hoy en día la atención se ha vuelto el recurso por el que más competimos los creadores y las marcas que estamos en internet, y eso es algo que hoy en día es muy evidente y cada vez es más escaso porque cada vez compites con más. Como hay tanto contenido tan específico de ciertos temas, cada vez hay más nichos que te permiten o que no te permiten que haya un creador gigante que concentre grandes volúmenes de personas sin volverse específico. Creo que los grandes creadores que logran hacer eso son creadores que abarcan temas muy generales y que definitivamente tienen su mérito y lo respeto bastante, que tienen números enormes, pero hoy en día es más difícil llegar a eso. De cierta manera, porque hoy en día es más fácil llegar a ser creador y vivir de esto, pero es mucho más difícil llegar a tener los números que antes tenía, por ejemplo, televisión. Entonces es algo extraño. Es algo extraño, no sé si está chido o no está chido. También creo que hay contenido muy superficial, hay contenido muy bueno, entonces creo que tendríamos que analizarlo caso por caso. No me atrevería a dar algo general. Si pudieras decirle algo al Roberto de hace 10 años, ¿cuáles serían las 5 cosas que le dirías? Roberto hace 10 años estaba en universidad, estaba probablemente en 6º semestre de su carrera universitaria, de la carrera de Ingeniero en Tecnología de Software. Roberto de hace 10 años estaba haciendo videos en su tiempo libre y también estaba balanceando todo esto con sus estudios. No lo podía descuidar los estudios porque estaba estudiando una carrera que le gustaba y también porque tenía una beca, entonces estaba en chingue ese Roberto de hace 10 años, y yo simplemente le daría palabras de ánimo, de decirle: carnal, al chile vas por buen camino, eventualmente le vas a acabar pegando a lo que te gusta, y lo más importante es que disfrutes ese momento en tu vida, porque en 10 años va a decir: no mames, que hace 10 años tenía 21, no siento que han pasado hace 10 años, y te llega como esa realización de perras, en qué momento pasó tan rápido el tiempo, y te empieza a invadir mucho la nostalgia. Entonces yo sí le diría que no se desmotive, pero también que disfrute el momento en la vida en el que se encuentra, porque ese momento se va y no regresa nunca. ¿Crees que los sueños te hacen vivir, pero las necesidades los matan? Los sueños te hacen vivir, pero las necesidades los matan. De cierta manera, creo que también las necesidades aterrizan a los sueños, porque los sueños se pueden quedar en este mundo fantasioso y no es hasta que los aterrizas con cuestiones de necesidad en donde los sueños empiezan a agarrar pies, ¿no? Todo mundo tenemos la necesidad de tener un techo, de validación, de cierta manera, de comer, de tomar agua, de tener salud, y creo que esas necesidades condimentan a tus sueños de una manera en la que se vuelven realistas y también de una manera en la que te inspira a perseguirlos. Entonces yo sí diría que los sueños o que las necesidades complementan los sueños en la mayor cantidad de las veces. También creo que hay veces que las necesidades aplastan los sueños, definitivamente. Si la necesidad es demasiado grande o dentro de ti recae el peso de demasiadas personas, pues a lo mejor tus sueños pasan a un segundo plano. Pero si las necesidades están semisaciadas o cuando menos ves una ventanita en donde tienes tiempo libre y tienes la oportunidad de cultivar tus sueños, creo que las necesidades te permiten aterrizar esos sueños para que eventualmente lleguen a saciarlos. Sin embargo, es un proceso difícil y es un proceso que involucra un salto de fe y que la cruda realidad es que no todos llegan a dar ese salto. Sin embargo, creo yo cuando menos soy de esa idea de que en tu tiempo libre cultives esos sueños y cuando veas la oportunidad de que puedas hacer tu trabajo, tus sueños, que la tomes, y si no, pues te regresas a donde estabas y lo vuelves a intentar. Esta idea de encuentra lo que te guste y dedícate a ello o deja que te mate. Creo que eso es lo que finalmente le acaba dando un propósito a la vida, que disfrutes lo que estás haciendo, disfrutes tu día a día, y si disfrutas lo que haces, el proceso mismo se transforma en la recompensa. Olvídate de que si cumpliste el sueño o no. El que hayas tenido la oportunidad de vivir tu vida persiguiendo un sueño, para mí es una vida bien vivida, porque te acabas dando cuenta que ¿qué son los sueños? Nunca acabas, o sea, siempre estás construyendo. Por eso este estudio se llama Armando, porque siempre se está armando. Eso es lo que yo pienso de eso. ¿Qué tan importante es para ti la educación formal? ¿Crees que habrías llegado hasta donde estás sin haber ido a los colegios que fuiste?
Es una muy buena pregunta y la respuesta es no sé, probablemente no. Creo que Roberto de hoy en día se conforma de los ingredientes del Roberto del pasado y definitivamente un ingrediente muy presente en mí, vaya, es la educación. Pues estuve horas y años recibiendo educación desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria y eventualmente universidad. Entonces, es más, cambio mi respuesta. No estaría en donde yo estoy si no hubiera pasado por toda esa educación. Ahora, definitivamente no sería yo la misma persona. La pregunta sería si creo que la educación entrega lo que promete. Y ahí es en donde yo digo, probablemente no. O sea, probablemente la educación entrega algo muy chingón, pero lo que promete es irreal. O sea, lo que promete, para empezar, está desfasado. Hoy en día el mercado actual requiere de habilidades que no necesariamente aprendes en la escuela, sino que aprendes mucho en la práctica, pero sí tienes que tener esa dosis de teoría para poder aspirar a adquirir ese tipo de habilidades y cuando menos presentarlas de una manera más teórica. Es lo que se me ocurre. También depende del caso, o sea, depende de la carrera, depende a lo que te dediques. Yo creo que podría ser youtuber sin haber estudiado, probablemente. Podría ser médico sin haber estudiado, definitivamente no. Entonces depende también de quién eres y a qué te dedicas. ¿Cómo te sientes al saber que eres la inspiración de muchos? Pues me siento, la verdad, bastante halagado, honestamente. Si te soy sincero, no es algo que yo busco, no es algo que yo persigo, es algo que incluso a veces huyo de, porque yo no me considero, o cuando menos dentro de lo que yo aspiro, no es ser un ejemplo para nadie, sino que simplemente perseguir las cosas en las que yo creo y sentirme orgulloso de mí mismo, pero sí entiendo cómo quizá una personalidad así, para una persona que sea similar a mí se pueda volver como algo admirable. Entonces, pues lo tomo definitivamente como un halago. Algo que sí me genera mucho orgullo es que probablemente, y retomando esta pregunta del Roberto de hace 10 años, probablemente el Roberto de 10 años estaría orgulloso del Roberto de ahorita, lo cual a mí me genera bastante orgullo. Entonces sé que hay varios Robertos de 10 años, de hace 10 años por ahí en el mundo, que seguramente piensan de manera similar, pero lo tomo como un halago. A mí también hay mucha gente que me inspira y creo que para mí la motivación más pura siempre ha sido el ejemplo. Por eso yo no me jacto de tener consejos motivacionales, sino que me gusta mejor compartir lo que hago y cómo lo hago para empoderar e inspirar a las personas. Esa es la manera en la que yo veo esta parte de inspiración. ¿Cuál ha sido la inversión fallida o que consideres que no fue lo que esperabas? Inversiones fallidas. Pues he tenido muchas en cuestión de equipo. Vemos aquí bastante equipo en este podcast o en este estudio creativo, pero la realidad es que la cantidad de cadáveres, o como diría Eminem, skeletons in my closet, es bastante. Tengo muchas cámaras que no usé, micrófonos que no usé, consolas que no usé, grabadoras que no usé. Tengo mucho equipo que no usé porque son inversiones que sabía que si acababan funcionando me iban a dar muchísimo beneficio, pero si no funcionaban, pues iba a ser un costo económico que estaba dispuesto a hacer. Entonces, definitivamente hay muchos inversiones que no funcionaron en cuestión de equipo. También en proyectos, hay proyectos que simplemente no perseguí o no seguí, pero que me dieron información en su momento de lo que quería hacer. También creo yo que el éxito se conforma de los cadáveres de los proyectos fallidos. Entonces no se me ocurre ningún proyecto que no me haya servido para nada, lo cual es algo que nunca había pensado y se me hace algo increíble. No se me ocurre ningún proyecto que no me haya servido para nada. Incluso los proyectos que fracasaron rotundamente, su cadáver se volvió combustible fósil para alimentar de gasolina a los proyectos que hoy en día tengo. Entonces, si ves tu carrera de esta manera, te vas a dar cuenta que no hay forma de perder tiempo si es que aprendes con cada fracaso. Y nunca se me ha ocurrido, pero eso creo que es una gran respuesta. ¿Te gustaría aprender otro idioma? Si es así, ¿cuál sería? Sí, me gustaría aprender otro idioma. Me gustaría aprender bastantes idiomas. Tomé clases en la universidad de alemán y en la preparatoria de francés. Francés me defiendo un poco más que alemán, pero la verdad es que no hablo. O sea, nada más sé cosas muy básicas y entiendo cosas muy básicas. Alemán sí, prácticamente estoy perdido, nada más sé presentarme. Pero sí me encantaría irme a vivir algunos meses, o un mes, 2 meses, 3 meses a una ciudad en Europa y realmente aprender su lenguaje, su idioma y enriquecerme de esa manera. Creo que aprender distintos idiomas es como bajar actualizaciones de firmware a tu cerebro que te dotan a ti mismo de nuevas palabras para construir ideas. Hay ciertas palabras que no existen en español, que sí en inglés y en francés y en alemán, y eso te dice mucho de la cultura y te desbloquea una nueva manera de ver la vida. Y eso es lo que a mí se me hace interesante de los idiomas y por eso sí me gustaría aprender, aparte de que estaría cabrón hacer una entrevista en francés o en alemán, la neta. ¿Qué cosas sobrevaloradas e infravaloradas has aprendido en los últimos años? Cosas sobrevaloradas que he aprendido en los últimos años.
Creo que, por ejemplo, perseguir 100% los números en internet está sobrevalorado hasta cierto punto. Creo que necesitas una cierta cantidad de números y de visitas para poder vivir de eso. Eso es innegable. Pero también llega un punto en donde si quieres seguir en ese camino, te vas a acabar convirtiendo en algo en lo que no te vas a sentir orgulloso o no te vas a sentir representado. Y para mí esa es la parte en donde tú te tienes que alejar de ese camino superficial de perseguir las visitas, el dinero si le quieres llamar así, y decir ¿cuánto necesito yo para poder vivir de esto? ¿Con cuánto estaría feliz y qué tanto estoy dispuesto a sacrificar para seguir creciendo esta métrica de números, vanidad y dinero? Y ahí es en donde creas una versión híbrida de tu propio éxito, en donde dices, voy a hacer esto que funciona, a lo mejor no funciona tan bien como si hiciera otra cosa, pero esto me gusta hacer, en esto aprendo, en esto siento que estoy creciendo. Y aunque no tenga los mismos números de esta otra cosa, tiene los suficientes números para que yo pueda vivir de eso. Y esa consideración entiendo que llega desde una posición de privilegio y lujo, pero creo que es algo que si tienes la fortuna de llegar, tienes que acabar tomando ese camino. Similar a, por ejemplo, cuando te ofrecen 2 trabajos y a lo mejor uno te paga 10% más, pero va a ser miserable, y el otro te paga 10% menos, pero es algo que te interesa y te genera mucha curiosidad. Si solamente te basas en lo que te pagan para escoger tu trabajo, va a ser miserable. Y creo que esa es la reflexión a la que ya he llegado, de que también existen prisiones de mármol, existen prisiones de cosas que suenan muy bien socialmente hablando, pero tú vas a ser miserable haciéndolos. Y creo yo que es un aprendizaje que he obtenido en los años, y lo que está infravalorado creo yo que tiene que ver con la idea de hacer lo que te gusta. O sea, creo que hacer lo que te gusta es la manera que cuando menos yo considero más segura de volverte feliz, de disfrutar tu día a día, de despertarte con ganas de que ya sea la mañana, o despertarte con ganas de trabajar y de seguir haciendo cosas. Si te metes en un trabajo en donde otra vez te pagan mucho, o tienes una validación que tú estás buscando superficial, pero eres miserable, pues vas a ser miserable. O sea, vas a ser miserable. Y al final del día lo único que no puede comprar el dinero es el tiempo. Y el tiempo se te va a ir. Y el tiempo es un tipo de riqueza con el que todos nacemos. Y tenemos que saber cuidarlo. Entonces, creo yo que eso sería el consejo infravalorado y sobrevalorado. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación a la CDMX? Fue un proceso bastante bonito, la verdad. La neta es que la ciudad me ha tratado muy chido. He entendido mucho de Ciudad de México y del encanto que tiene. Sí creo que es una ciudad mágica. O sea, sí creo que es una ciudad en un panorama global que es muy interesante. Tiene una diversidad gastronómica increíble. Tiene precios que sé que aquí en México son caros, por eso hablamos tanto de la gentrificación, pero que en un nivel global son bastante accesibles. Te vas a una ciudad como Nueva York, a Los Ángeles, a Miami, a ciudades en Europa que te ofrecen estilos de vida así, de este estilo, pero son mucho más caros, y la Ciudad de México no te da tanto, no es tan caro, vaya en una escala global. Entiendo que en un nivel México es carísimo, las rentas que pagan en las zonas gentrificadas son una locura y es un problema real que se está enfrentando. Sin embargo, desde un punto de vista global, que así se percibe Ciudad de México, fuera de México, es una realidad que es una ciudad que tiene magia, tiene energía. Es una ciudad en la que todo el tiempo hay cosas pasando, hay muchísima gente, combina muy bien esta parte mexicana, esta parte histórica de nuestro país con lo moderno, y creo que la adaptación ha sido muy buena. Me encanta el clima, me gusta mucho la altura porque me inspira a hacer ejercicio y ganar más condición física, me gusta la oferta gastronómica que tiene, me gustan las áreas verdes que tiene, me gusta el clima que hay aquí. En Monterrey el clima es muy caluroso, entonces sí me gusta. Se me hace una ciudad que para mí es demasiado caótica para estar mucho tiempo, por eso no me vería en mi vejez en Ciudad de México. Pero hoy en día, en el momento en el que estoy, a mis 31 años con este proyecto, es un puto lujo estar en Ciudad de México, y la verdad es que estoy muy agradecido con el hospedaje y recibimiento que he tenido de la ciudad, o con la adaptación, como tú lo mencionas. ¿Tienes alguna pasión dormida? Tengo una pasión dormida. Hay varias cosas que me encantaría explorar, definitivamente. Creo que las pasiones que tengo sí las he explorado, cuando menos superficialmente. El tema, por ejemplo, el ejercicio, de correr. Me estoy metiendo al tema de levantar pesas, estoy cambiando mi rutina de ejercicio. Más que nada el mundo del ejercicio y la alimentación es algo que definitivamente me interesa, pero solamente lo he explorado de una manera muy superficial. El tema del ajedrez también está por ahí. Creo que esas serían las pasiones que se me ocurren. La música, me encantaría tocar bien un instrumento. Estudié una concentración en producción musical en la carrera, que fueron varias materias que agregué a mi carrera de ingeniería de software, especialmente relacionado con la lectura de partituras, el solfeo, y más que nada con la producción musical. Es algo que me interesa bastante. Entonces esos yo creo que serían las pasiones semidormidas que se me ocurren. ¿Qué es lo que más valoras en una conversación profunda?
Lo que más valoro en una conversación profunda es la apertura. Increíblemente lo más bonito, pero también lo más peligroso de una buena conversación en un podcast es que se te olvide que estás grabando. Y creo que cuando llega a pasar eso, definitivamente me da cruda de podcast el siguiente día, pero en su momento lo disfruto mucho, porque se te olvida que estás grabando. Quieras o no el elemento de la cámara, modifica tu discurso. Hay ciertas cosas que digo con mis amigos que no puedo decir enfrente de una cámara porque no tengo esa libertad. Entonces una muy buena conversación profunda grabada, se te olvida que existen esas barreras que se llaman cámaras y esta cultura de la cancelación y de sacar de contexto las cosas y de que estoy en una combinación de palabras de que me lleve a la verga. Eso se te acaba olvidando, eso se te olvida y eso lo acabas disfrutando en el momento, pero después, como un crédito, yo lo acabo pagando el siguiente día con una cruda moral. ¿Has considerado invitar a algún personaje ficticio a tu podcast? Un personaje ficticio no sé si lo he considerado. He considerado invitar a personajes muertos en mi podcast, pero ya lo resolví con este nuevo formato de inteligencia artificial. Pero personajes ficticios, fíjate que no. La verdad es que nunca lo he considerado. No se me ocurre alguno bueno. También creo que sería sería mucho de tomarme mis propias libertades en tener yo la confianza de escribir en la voz de ese personaje o quién lo escribiría. Entonces, por eso no lo hago, por respeto al autor y a que el autor no avalaría lo que el personaje acabe diciendo, ¿no? ¿Has pensado en mudarte al campo algún día? He pensado en mudarme al campo. Pues no sé si necesariamente al campo, pero sí a una vida no tan llena de edificios y de ruido y de coches y de ciudad, vaya. Pero la realidad es que soy una persona que no disfruta mucho estar en el exterior. A mí me gusta el aire acondicionado, me gusta la sombra, me gusta el internet, me gusta ver películas. Entonces lo consideraría, pero si tuviera los lujos que tengo hoy en día en la ciudad. Entonces sí, para mí eso sería el balance perfecto, ¿no? Tener un lugar en donde pueda tener toda esta tecnología, pero en un lugar remoto y alejado de la ciudad. Para mí sería el lugar perfecto donde vivir. El problema es que pues estaría muy lejos de mi gente querida, de mi gente cercana, de mi familia. Sería el lado negativo y lo que quizá me impida tomar esa decisión, porque sí valoro mucho estar cerca de mi gente. ¿Te gustaría iniciar una banda de rock con tus compas? Primero que nada, no sé tocar muy bien un instrumento, no sé cantar, no tengo habilidad musical desarrollada, entonces en este momento me sería imposible, pero claro que es algo que he fantaseado desde chico, de tener una banda, cantar, escribir canciones. Mi buen amigo Farid, por ejemplo, tenía él una banda que se llamaba Sansón, que yo le grabé los videos a su banda probablemente hace, ¿qué serán? 12 años, antes de que Farid empezara a hacer videos. Entonces siempre me gustó la parte de la música y a lo mejor en algún futuro, cuando tenga 50 años, 40 años, me doy ese capricho a una banda y lo haría más por gusto, porque romperla en la música de una banda de rock en este momento suena complicado. ¿Crees que algún día dejarás de estar en las redes sociales? Es la última pregunta y es una pregunta que creo que sí, o sea, fantaseo en algún día abandonar la vida pública, pero la verdad es una fantasía. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta el balance al que he llegado a la hora de interactuar con estas herramientas. Creo que una parte de mí sí se ve fuera de las redes sociales, pero ya lo he estado haciendo. O sea, cada vez estoy menos presente en las redes sociales y es un proceso que estoy iniciando o que he iniciado hace algunos años. Es un proceso muy gradual. No creo que nunca me aleje por completo, si te soy sincero, pero sí me gustaría llegar a un punto de publicar o hacer las cosas 100% por gusto, pero también mi mentalidad competitiva, numérica, no sé si me lo permitiría. Probablemente tendría que encontrar otra cosa en la que me obsesionara, que pudiera ser entrenar algún deporte o alguna otra disciplina en donde gaste esa parte competitiva mía y esto se vuelva mi nuevo hobby. Pero sí que sí me gustaría en algún momento apagar la parte de la vida pública o cuando menos prender la luz ligeramente y que casi esté apagada. Pero bueno, mi gente, esto ha sido todo por este capítulo. Espero que les haya gustado esta bonita sección mensual. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues nada, los invito cordialmente a comentar en la parte de abajo sus preguntas. Este capítulo hubo como 40 preguntas. El capítulo pasado hubo 700 comentarios. Creo que es el récord, no lo sé. Pero estás hablando de que casi ¿qué será? Son como el 7-8% de los comentarios aparecen en este video. Entonces, si tú comentas en este video, tienes una muy buena posibilidad de aparecer como pregunta en el siguiente capítulo. Más que nada, si comentas algo específico, algo original,
seguramente el algoritmo lo acabará escogiendo y me acabarás haciendo una pregunta en el próximo episodio de Creativo. Pero bueno, gracias a todos, de verdad, nos vemos el próximo mes. Comenten en la parte de abajo para que esta sección no se muera. Vamos a intentar romper el récord de 700 comentarios y nada, denle me gusta también al video, apoyen al canal, denle me gusta a las preguntas que les gustan para que lleguen al video y nos vemos el siguiente mes. Sobres. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, suscríbete al canal para que lleguemos a los 3 millones de suscriptores. También, dale me gusta a este video para que le llegue a más gente. Y recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Creativo y contenido exclusivo totalmente gratis en Amazon Music. El link está en la descripción. Nos vemos en el próximo.